Martes 12 de enero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomados del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Llegan a Cafarnaún. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando el ministerio público de Jesús. Después de cumplir 30 años, el Señor comienza a predicar. La tradición nos habla de 3 años en los que predicará, hará milagros, expondrá la doctrina, sanará enfermos, expulsará demonios, finalmente será crucificado y resucitará. Pero estamos en el comienzo de este ministerio del Señor. Vamos a reflexionar 3 mensajes de este Evangelio. Primero, no basta con saber quién es Jesús. Segundo, estamos en una batalla espiritual. Tercero, Jesús tiene autoridad. Vamos con el primer punto. No basta con saber quién es Jesús. Y algo que sorprende del texto es la declaración que hacen los demonios del conocimiento que tenían de Jesús. Los demonios saben quién es Jesús. De hecho, le dicen expresamente: sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y sin embargo, saberlo no les salvó. Y sin embargo, saberlo no les hizo cristianos. Y sin embargo, saberlo no les hizo santos. Porque no basta con saber quién es Jesús. Además hay que amarlo y adherirse a su persona, adherirse a su palabra. Cuando más adelante el Señor le pregunta a sus apóstoles: ¿Ustedes quién dice que soy yo? Pedro responderá: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro le reconocerá, pero no solo con su palabra, con su entendimiento, sino que le aceptará con su corazón. Por eso el Señor le dice a Pedro: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, y le nombra Papa. Esto aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Le nombrará la piedra sobre la que se edificará su iglesia. Recuerdo el pasaje del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 19, cuando dice: ¿Creen ustedes que existe Dios? Está muy bien, pues también los demonios creen y tiemblan. Entonces repito, no basta con creer en la existencia de Dios, no basta con saber teóricamente quién es Jesús. Lo importante es que, sabiendo quién es Jesús, nos unimos a la persona de Cristo. Le amamos, cumplimos su palabra, le escuchamos con amor. Una vez nos enamoramos de Él, entonces le ponemos como el primero en nuestra vida. Debemos amarle y obedecerle, porque también si decimos que le amamos, pero no le obedecemos, ¿qué amor es aquel que desprecia los mandamientos de aquel a quien dice amar? Segundo, estamos en una batalla espiritual. Comienza el Evangelio diciéndonos que Jesús enfrenta a un demonio, porque no podemos perder de vista que estamos en una batalla espiritual. Es la lucha del bien contra el mal, trazada con toda claridad por el Señor en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, ese famoso texto conocido como el protoevangelio, en el que el Señor divide el mundo en 2 bandos, los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente.
y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de herir su talón. Es el combate entonces contra el mal. Es el combate contra el pecado. Por eso el Señor nos invita a convertirnos, a dar un giro de 180 grados, a cambiar nuestro comportamiento, nuestras ideas y adherirnos a Él, a sus ideas, a lo que Él nos enseña. Es un combate contra el error. Por eso el Evangelio nos dice que el Señor enseña. Esto es importante. Muchas veces nosotros solo quisiéramos en la fe estar en el aspecto sensible. Siento muy bonito, esta oración me encanta, quiero hacer esta plegaria, esta novena, pero luego cuando viene el aprendizaje, cuando viene la enseñanza, cuando tenemos que aprender para salir del error, pues muchas veces somos perezosos, somos distantes. Y yo lo he visto como experiencia personal, que muchas veces cuando se convoca a la gente a orar, aparecen multitudes, pero al momento en que se les convoca a una enseñanza, a una predicación, pues la respuesta no es igual de masiva, no es una respuesta igual de positiva. Entonces, es una batalla espiritual contra el error. Por eso tenemos que escuchar la enseñanza de Jesús y se escucha a través de la palabra de Dios. Pero también es una batalla contra el demonio. Y acá vemos cómo claramente el Señor expulsa un demonio de una persona. Hay corrientes teológicas ahora que se han contaminado mucho de racionalismos bíblicos que niegan incluso la existencia del demonio. Hay que declarar que nosotros creemos con la Iglesia lo que durante 2000 años se ha predicado, que existe un ángel que en principio fue creado por Dios bueno y que rebelándose contra Dios se volvió a sí mismo malo, y que el demonio existe. Precisamente el Señor vino a vencer la acción del demonio sobre el mundo. Por eso la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículos del 11 al 12, nos dice: revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Es un combate espiritual, pero esto no es para temerle al demonio, todo lo contrario, es para afirmar nuestra fe en Jesús y estar seguros que con Él nada hay que temer, porque Él ha vencido al demonio. Estamos en una batalla espiritual, entonces a vivir en gracia. Estamos en una batalla espiritual, entonces a escuchar la palabra de Jesús. Estamos en una batalla espiritual, entonces a crecer en santidad. Tercero, Jesús tiene autoridad. Y el texto de hoy nos habla en dos ocasiones cómo los judíos se sorprendían con la autoridad que tenía Jesús. Y decían que Él no predicaba como predicaban los escribas. Los escribas eran algo así como los teólogos de la época. Y la manera de predicar en las sinagogas era bastante curiosa. Era una lista ininterrumpida de frases dichas por antiguos maestros. Entonces, mientras más frases se dijera de rabinos antiguos, más autoridad tenía la predicación. Incluso se decía como elogio de uno de los rabinos célebres de entonces, Yohanan ben Zakkai, que éste no pronunciaba nada ni enseñaba nada que no hubiese recibido de sus maestros. Para que nos hagamos una idea. Pero Jesús no viene a decir una lista ininterrumpida de frases dichas por otros, sino con la autoridad de Dios a decir: antes se dijo, pues yo os digo. La autoridad de Jesús es la autoridad de Dios, y era una autoridad que, además de ser predicada, se vio confirmada por la acción que ejerció en la liberación de esta persona. Pero más allá de eso, Jesús no solo tenía autoridad por su palabra, sino por su santidad de vida. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que aquellos que ejercemos cierta autoridad sobre alguien, por ejemplo, los padres sobre los hijos, los profesores sobre los alumnos, las autoridades civiles sobre los ciudadanos, en fin, toda autoridad verdadera debe sustentarse en el buen ejemplo. La incoherencia desacredita automáticamente a quien tiene autoridad.
y debemos hacer un esfuerzo y pedirle al Señor que nos regale la gracia de ser coherentes para que lo que mandemos, si es que nos toca hacerlo, sea respaldado por una vida rectamente vivida. Recordemos entonces, primero, no basta con saber quién es Jesús. Segundo, estamos en batalla espiritual. Tercero, Jesús tiene autoridad. Como compromiso, yo les invito para que nos respondamos esta pregunta. ¿En qué aspectos de mi vida todavía no soy coherente? Y vamos a pedirle al Señor la gracia de la coherencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.